Me voy a respaldar en la oración que se hizo en la mañana antes del servicio, en la oración que se hizo en el mensaje de edad. Me voy a respaldar en esas oraciones para ir directamente al tema, sabiendo que hay un respaldo a través de esas oraciones que ya se hicieron. Amén. ¿Por qué obedecer? Te voy a dar voy a compartir contigo algo que Dios me dijo en mi vida personal en estos días, y lo voy a tomar como un eslogan, lo voy a tomar como un lema en mi vida. Tú tómalo también para tu vida. Lo voy a compartir contigo para que lo lleves en tu mente, para que siempre medites en lo que Dios dice. Yo oraba un día en la mañana, no sé qué día era, pero oraba. Y a mí me gusta, perdón, la hermana dice que oro por las ovejas, claro que oramos. Yo estaba orando por la iglesia, orando por las familias. Y cuando yo oraba, no sé qué yo le preguntaba al Señor. Antes de ir adelante, quiero dar un saludo a Ricardo. Ricardo está ahí atrás. Ese hombre viene de Carpentersville. Amén. Tuve el honor. ¿Cuándo fui a tu pueblo? En marzo. En marzo estuve en Celaya y allá estuve visitando a su esposa, sus hijas. Él era de los de la iglesia de Carpentersville y hoy nos viene a visitar acá desde Carpentersville. Amén. Ricardo, un gusto tenerte. Siempre. Muchos de nosotros, mi esposa especialmente, ama mucho a sus hijas. Amén. Y todos nosotros amamos a la familia de Ricardo. Cuando yo llegué a su pueblo, a Celaya, no es un pueblo, Celaya, me dijo su esposa, Celaya está muy difícil ahorita, Jalisco contra Guanajuato. Y me dice, ¿no le pasó nada en el camino? Y dije, no, ya llegué aquí, ya me voy a regresar. Y regresamos por la noche, estuvimos compartiendo casi todo el día, ¿verdad? Y me dice, quédese, no, me voy a regresar. Me fui, yo llegué a Guzmán como a las 12 de la noche, así que viajé de noche de Celaya a Ciudad Guzmán. Y gracias a Dios todo tranquilo, no es carreteras. Cuando la gloria de Dios está contigo, ninguna arma forjada. Y pudimos llegar, Dios es bueno, Dios es sabio. El carro que renté no traía placas de Jalisco, traía placas de otro estado, así que ellos no sabían que yo iba a Jalisco. Amén. Así es de que toda la gloria para Dios. Quiero compartir contigo esto, tómalo en tu espíritu siempre. El Señor me dijo, yo estaba orando y yo estaba pidiendo al Señor y me dice, mira, lo que tú quieres está dentro de ti, por revelación del Espíritu Santo. Y me dijo, tu fe. Y él me decía, no mi fe, porque yo tengo toda la fe, yo creo todo lo que ves. No mi fe. Dice, tu fe lo va a traer a manifestación. Todo lo que yo quiero, mi fe lo va a traer a manifestación. No la fe de Dios, no la fe tuya, mi fe. Lo que yo quiero es mío y mi fe lo va a traer. En Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Cuando la palabra la pones en tu mente, en tu boca, en tu corazón, todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Eso solamente es como un lema, llévatelo, medítalo, escríbelo y tenlo siempre contigo, siempre tenlo en tu mente. Porque Dios quiere que nosotros vivamos siempre de lo mejor. Vamos a ver el tema, ¿por qué obedecer? La primera escritura que vamos a ver se encuentra en Deuteronomio 28, 1 y 2, que habla de la obediencia. Vamos a tomar y vamos a ver conceptos de lo que sucedió en vidas de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios. No vamos a ver qué sucedió en personas ordinarias, sino que hombres y mujeres de Dios cuando desobedecen a Dios. Amén. Dice, acontecerá que si oyeres, ¿cómo viene la fe de acuerdo a Romanos 10:17? Por el oír. ¿Qué tienes que oír? La palabra de Dios. No por oír lo que está sucediendo en el mundo, no por oír que tu vecino vive mal, no por oír los problemas, porque si oímos los problemas, así no viene fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí dice que si oyeres atentamente la palabra de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te va a exaltar, te va a poner por sobre encima.
te pone por encima de esta pandemia, a ti no te puede tocar. A ti no te puede tocar. Amén. Te saltará sobre todas las naciones de la tierra. El verso 2. Por eso es importante que sepamos la palabra, porque las cosas en el mundo no van a cambiar. Las cosas en el mundo se van a poner peor, pero no para ti. Para ti las cosas se van a poner mejor cada día, hasta la venida del Señor. Porque le servimos a un Dios de poder. La misma escritura dice que somos, ese mismo capítulo, si lo lees completo, ahí mismo te dice que somos cabeza, no somos cola. Siempre estaremos arriba y no abajo. Amén. Dice el verso 2, vendrán sobre ti, van a caer sobre ti bendiciones y te van a alcanzar. A donde tú camines, siempre vas a ser bendecido. Pero hay una condición. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Me tengo que respaldar en la palabra de Dios. Yo tengo que alcanzar mi fe a través de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que vivir en mí para yo poder obtener resultados. Amén. Tenemos que saber que es muy importante para nosotros saber distinguir sobre la obediencia y la desobediencia. Dios, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios los libertó de la cautividad. ¿A quién llamó Dios para liberarlos? A dos hombres, Aarón y Moisés. La cabeza principal fue Moisés, y su hermano Aarón le iba a ayudar. Y se fueron a Egipto a libertar el pueblo que tenía más de 400 años esclavo. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe rápido y queremos que lo haga como nosotros queremos. Cuando el pueblo de Israel en Egipto vio que Moisés llegó como libertador, o se enteró que había llegado Moisés como libertador, ellos querían ya estar en Canaán inmediatamente. Pero hay un proceso, en el camino de Dios hay un proceso. La misma escritura dice en el libro de Gálatas 4 que mientras el niño sea niño no se le puede dar una herencia. Tiene que llegar a los 18 años. También nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos que madurar, y lo único que nos madura es la palabra de Dios. Amén. Pero muchas veces queremos que Dios actúe rápido. Nos enteramos por la línea de oración de Daniel que a veces personas se conectan, no hay nada malo que pidan oración, porque los que somos débiles en la fe dependemos de los que son más fuertes en la fe. Yo soy débil en la fe, yo necesito de tu oración, para que tu fe tuya me ayude a mí a incrementar mi fe. Pero un cristiano maduro ya de muchos años no puede pedir una oración y decir, yo quiero orar a Dios por un trabajo y que me lo dé rápido. ¿Verdad que vivimos a veces peticiones así? Son personas impacientes. Quieren que Dios actúe rápido, pero yo no tengo una buena relación con Dios. Y muchas de las veces las personas se sienten desanimadas porque no les llega con rapidez lo que ellos pidieron. Amén. Muchas de las personas no somos pacientes, y esto causa que cuando una persona no es paciente, causa que se rebele contra Dios. Dios a mí no me escucha. ¿Por qué Dios sí le dio a ella no? ¿Por qué Dios nos protegió de ese accidente y yo sí pasé por ese accidente? Nos rebelamos contra Dios. La paciencia es parte de la fe. No podemos decir que tenemos fe y somos impacientes. La paciencia es parte de la fe. Amén. Muchas veces nosotros no somos pacientes y eso causa que las personas se rebelen contra Dios. Vamos a ir a Éxodo 16 del 1 al 3. Ya habían sido liberados, ya habían salido de Egipto. En Éxodo 16, 1 al 3, ya habían visto las maravillas, ya habían visto las plagas, ya habían visto que el mar rojo se abrió. Es como si yo dijera, yo vi la mano de Dios cuando detuvo ese carro que no me golpeara. Pero se me olvida y vuelvo a actuar con rebeldía.
Eso no funciona así. Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, todo el pueblo, casi 3 millones de personas, salieron de la esclavitud de Egipto y se fueron por donde Dios los dio. Vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días, dice, 15 días después. Todavía no tenían 3 meses de haber salido de Egipto, de una esclavitud de 400 años, y querían que en menos de 3 meses Dios les contestara todo lo que ellos querían. Querían, imagínense, 3 millones de personas con diferentes ideas, queriendo, no, si Dios no me bendice así, no, yo ya no voy a la iglesia. No, es que eran 3 millones de personas que tenían ideales diferentes, pero Dios tenía un propósito en todos ellos: bendecirlos y llevarlos fuera de la esclavitud. El verso 2 dice: toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué sucede? Murmuraron contra Aarón, contra Moisés y Aarón en el desierto. Dice toda la congregación. Hermanos, era muchísima gente que Dios había liberado de una esclavitud. Pero dentro de esa gente que Dios les había hecho milagros, señales, prodigios, los había sacado de la esclavitud, los había llevado de esa cautividad a una paz. Hermanos, en el libro de Salmos 107:20 dice que no había entre ellos, entre los 3 millones, no había ni un enfermo. Dice, los sacó llenos de plata y de oro, los libertó de su ruina. Y todavía así murmuraron gente de la congregación. ¿Qué sucede? Muchas veces en este lugar no, porque tenemos una oración de confesión. Dentro de la congregación murmuran. No les gustó el color, no les gustó las salas, no les gustó algo. Ah, no, ya no voy a ir porque no me gustan. Y no solamente se conforman de que no les gusta y se van, sino que te llaman para sacarte de este lugar, porque encontraron la iglesia perfecta, pero llegan ellas y lo echaron a perder. Amén. Los quejosos. Hay muchos quejosos en la congregación. Ya vimos que se rebelaron contra Moisés y Aarón. En el verso 3 dice: y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Los rebeldes, hermanos, los inconformes, los revoltosos, siempre te dicen mentiras que parecen verdad. ¿O no has conocido cristianos así? Yo sí, he conocido muchos, yo no sé tú. ¿Sí, verdad? Sí. Amén. Y te dicen una mentira que te hacen creer, ¿verdad? Eso estaba sucediendo en ese pueblo. Y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Ya estaban en el otro lado, ya habían abierto el mar rojo, Dios ya los había sacado. Y dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Hermanos, qué mentira tan grande. Los esclavos no les daban carne. ¿Están viendo? Dentro de la congregación dice, nos daban carne. Cuando comíamos pan, hasta hacer otra mentira. Los revoltosos, los que te quieren sacar de la plenitud de Dios, inventan cosas y te hacen creer la verdad. Dice, comíamos el pan hasta saciarnos. No era cierto, porque eran esclavos. Eran esclavos. Amén. En la congregación siempre se encuentran los revoltosos y los inconformes. Usan mentiras para que su rebeldía tenga credulidad. Para que su rebeldía, su inconformidad tenga credulidad. En el verso 3 ya vimos que dice, comíamos el pan hasta saciarnos. Era una mentira, porque los esclavos los limitaban de comida. Amén. Nosotros, o yo mismo, quiero entender que cuando dijeron eso, quiere decir que entre esos 2 o 3 millones de personas que salieron de Egipto, me imagino que iban egipcios con ellos. Probablemente egipcios que se casaron con mujeres egipcias.
primeramente egipcios que se casaron con hombres egipcios, probablemente hebreos que por vivir bien se fueron a trabajar en el palacio, dejando al Dios de Israel y adorando a los dioses de Baal, a los dioses de los egipcios, porque ellos allá en el palacio, si adoraban a los dioses, comían bien y podían vivir en el palacio, siendo hebreos. Estamos viendo aquí una mezcla. Para nosotros hay muchos creyentes cristianos que comprometen su relación con Dios para agradar ya sea a su patrón, para agradar a su pastor y quedar bien con el pastor y que el pastor siempre lo tenga como preferencia. Esas son las actitudes de una persona que es rebelde y sin conforme. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Ok. Ellos, ya había visto que cuando se fueron esos egipcios, que se fueron mezclados entre ellos sí comían el pan con abundancia. Ellos sí comían carne, pero no los esclavos. Mas sin embargo, lograron controlar la mentalidad de los esclavos para rebelarse contra Moisés. Estamos hablando ahorita de la desobediencia. Por eso es importante que nosotros obedezcamos. Tenemos que obedecer, porque los que desobedecen se rebelan y convencen a otros para dudar y comenzar a quejarse también. Pero Dios había hablado a Moisés. Amén. Dios había hablado a Moisés. Los rebeldes y revoltosos o inconformes irritan a Dios. Irritan a Dios. Amén. Ok. Irritan a Dios. Vamos a ir. Hoy vas a aprender demasiado, mucho más. Y vas a saber distinguir entre la obediencia y desobediencia. Aunque a lo mejor probablemente tú eres un cristiano de poquito tiempo y te habla un cristiano de muchos años y te empieza como a que confundir. No, tú escucha, tú básate a lo que la palabra de Dios dice. No te muevas. Amén. Los rebeldes, los revoltosos, los inconformes irritan a Dios, contaminan la congregación. Dios ya había dicho a Moisés que Él mismo, Dios mismo, los iba a guiar en el desierto, en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego. Cuando la nube se movía, todo el pueblo tenía que moverse y seguir la columna de la nube. Cuando se detenía la nube, ahí acampaban hasta que la nube se volviera a mover. Ya estaban acampados y veían que la nube se empezaba a mover. Moisés daba el anuncio, tocaba unas trompetas que Dios le dijo que hiciera, y todo el pueblo decía: si se oyen las dos trompetas al mismo tiempo, es tiempo de levantar las tiendas, el campamento, el tabernáculo y seguir caminando hasta donde nos dirija Dios. Y seguían caminando. Y Dios los iba dirigiendo, así como ahora nuestras vidas son dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso no dejes que nadie desvíe de lo que el Espíritu Santo te dirige. Amén. La desobediencia rompe el pacto con Dios, y cuando la desobediencia logra romper el pacto con Dios, nosotros quedamos sin protección. Vamos a ir a Éxodo 4, 24 y 25. Aquí vemos una desobediencia de Moisés. Cuando nosotros desobedecemos, la desobediencia rompe el pacto con Dios. Y si desobedecemos, rompemos el pacto con Dios, cada uno de nosotros quedamos desprotegidos. Dios simplemente quita su protección y el otro toma ventaja. Ya saben que hay otro. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. Por eso no tenemos que dejar que la desobediencia rompa la protección entre Dios y tú, entre Dios y nosotros. Moisés es un hombre de Dios, Dios le había hablado. En Éxodo 4:24 ya Moisés iba camino a Egipto, y en el camino se llevó a su esposa y se llevó a sus hijos, y en el camino encontró una posada y decidió quedarse a descansar ahí para seguir su camino a Egipto. Estando en esa posada, sucedió algo. Aconteció en el camino que en una posada Jehová
salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo Dios iba a matar al escogido? Porque había una desobediencia en él. Y al haber una desobediencia, Moisés quedó desprotegido. Nada más veamos la magnitud del hombre de Dios que fue Moisés. La desobediencia irrita a Dios. La desobediencia no agrada a Dios. La desobediencia, Dios mismo en su integridad quita su protección. Es bien peligroso cuando nosotros nos quitamos de la protección de Dios. ¿Qué sucedió? Moisés desobedeció, Dios lo quiso matar, pero por eso es importante que tú tengas una mujer o un esposo de Dios. En el matrimonio los dos son uno, ¿verdad que sí? Moisés estaba, yo creo, inconsciente, había quedado probablemente desmayado, no tenía conciencia. Pero la mujer se acordó. En el verso 25 dice, entonces Séfora era una mujer africana, etíope. Cuando yo me casé le dije, me siento como Moisés porque tengo una afroamericana. Aleluya. Era una africana, afroamericana. Era una africana, la esposa de Moisés. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿Qué quiere decir? Moisés no circuncidó a su hijo mayor y no circuncidó al menor. Y esa desobediencia de no circuncidar a su hijo irritó a Dios. Pero su mujer, su ayuda idónea, se acordó y dijo, nos venimos de Medián sin circuncidar a nuestro hijo. ¿Qué hizo? Consiguió un cuchillo, lo circuncidó, arrojó el prepucio a los pies de Moisés, y Moisés se restauró y quedó vivo como si nada hubiera pasado. ¿Qué sucedió? Hubo una restauración porque en el matrimonio los dos son uno. Entonces ella actuó como uno y eso restauró la vida de Moisés. Amén. Y restauró la vida de Moisés. A Moisés se le había olvidado que Dios había pactado con Abraham en Génesis 17, había hecho un pacto con él. Y ese pacto tenía que seguir vigente hasta las generaciones. Hasta que vino Jesús, ese pacto tenía que continuar hasta que viniera Jesús y hiciera un mejor pacto con nosotros. Amén. Moisés no lo hizo y quedó desprotegido. Vamos a ir a Números 14. Te recomiendo que leas Números 12 y Números 13. Vamos a ir a Números 14, 9 a 12. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque ya vemos que Dios le dijo a Moisés que escogiera 12 líderes y fueran de espías a la tierra de Canaán. Fueron. Y estos vinieron trayendo mentiras. Amén. Y eran líderes y vinieron y trajeron mentiras. En el libro de Números 14, del 9 al 12, vemos que dice, por lo tanto no sean rebeldes. Otra vez Dios les dice, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No sean rebeldes. Yo sé que fuiste a espiar esa tierra, yo sé que viste gigantes, yo sé que viste ejércitos, pero no les temas. Yo sé que estás en este planeta Tierra, yo sé que en el 2020 hay una pandemia, pero no le temas. No le temas. No seas rebelde. No le temas a esta pandemia. Dice, porque ahí dice, ¿verdad? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros, ¿quién está? Jehová. No le temáis. El verso 10. No les temas. Amén. Entonces toda la multitud, mira, la gente se enoja, los rebeldes, los inconformes, siempre te tiran piedras. ¿Cuántas piedras me han tirado a mí y le han tirado a este ministerio? Los que se han ido. Y todavía les llaman. ¿A poco todavía estás ahí? Yo ya me fui porque, ay, la hermanita fulana no me cae bien. Y luego ese mensaje de edad te dan siempre. Como que es una doctrina de prosperidad. ¿Verdad que no miento lo que estoy diciendo?
Ay, ¿cuántos han llamado? Te quieren sacar porque son rebeldes, inconformes. Hermano y hermano, ¿por qué ella no va? Es que el pastor no quiere enfermos. Y pues yo la verdad sí le creo a Dios, yo tengo fe, pero pues yo tengo que tomar mi medicina y pues ahí no quiero enfermos. Yo no quiero enfermos. Son rebeldes. ¿Okay? Verso 11. En el verso 11 dice, números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estos rebeldes van a dejar de gritarme. Dice, ¿hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Lo que nos hizo el miércoles es una pequeña señal que él ha hecho en medio de mí, de la hermana que fue aquí, iba conmigo. Entonces yo le tengo que creer a Dios. Si Él dice que por sus heridas yo fui sanado, ninguna enfermedad tiene mi cuerpo. Yo le tengo que creer. Yo le tengo que creer. El verso 12. En el verso 12, yo a los incrédulos, a los rebeldes, por eso hay tanto cristiano enfermo, no le creen. Una persona que no le cree a Dios es rebelde. Y si Él dice que Él se llevó las enfermedades, Él se llevó las dolencias, y yo sigo enfermo, soy rebelde con Dios. Y porque no le creo, dice, yo los voy a herir en mortandad, los voy a destruir, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo van a oír luego, fíjate, todavía después de que se levantaron contra Moisés, que se levantaron contra los líderes, todavía Moisés era bien de mucha mansedumbre, todavía Moisés se puso a interceder por ellos. Cuando yo me doy cuenta y Dios me deja ver a estas personas que te llaman, que te llaman y te hablan, tú me quieres defender, no me defiendas porque yo sé todo y yo oro por ellos. Aleluya. Tampoco prestes muchos oídos, porque sabes que muchas de las cosas que te cuentan son mentiras y tú lo has vivido aquí. Pero Moisés respondió a Jehová, le digo, mira Dios, si tú los matas, si tú los castigas, la gente va a escuchar, la gente va a decir y va a hablar de ti, Dios, ¿para qué los sacaste? Con tu poder. El verso 14, ¿para qué los sacaste? Y le dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que tú de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Verso 15. Columna de fuego. Y dice, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, verso 16, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de los cuales les había jurado, los mató en el desierto. Moisés estaba clamando por este pueblo rebelde, pero Dios respaldaba siempre a Moisés, le daba ese respaldo que siempre Moisés tenía, estaba clamando. Verso 17, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Vamos a leer hasta el 20. Jehová, Moisés recordaba y sabía el amor de Dios. Dice, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión. Más adelante vamos a escuchar, no importa que yo haya hecho rebelde, o haya sido rebelde, o no le haya creído a Dios, y siga enfermo, Dios me perdona y me restaura.
Porque Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión, iniquidad es pecado. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Verso 19. Dios es grande en misericordia y grande en amor, pero Él, vamos a leer el verso 19, perdona ahora la iniquidad. Moisés le decía en el verso anterior, yo sé, Dios, que tú estableciste una ley. El que pecara morirá sin misericordia. El rebelde queda desprotegido de ti. El que causa el revoltoso y el inconforme queda desprotegido de tu pacto. Yo sé eso, Dios le decía a Moisés. A Dios clamaba todavía por los que causaban inconformidad y rebeldía dentro del pueblo. Yo sé que tú los perdonas, pero yo sé que también van a pagar consecuencias por haberte desobedecido a ti. Y en el verso 19 dice, perdona la iniquidad de ellos. Estaba intercediendo por ellos Moisés. A pesar de que murmuraban de él, a pesar de lo criticaron, aún su hermana Miriam y su hermano Aarón, en Números 12, si tú ves a Éxodo 12 creo, que cuando lo criticaron porque se había casado con la africana, la hermana se llenó de lepra por criticar a su hermano Moisés. Y Dios la restauró después de 7 días. Pero por 7 días estuvo tremendamente enferma de esa lepra. Amén. En el verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Gloria a Dios. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. La clemencia, el clamor de Moisés llegó a oídos de Jehová. Amén. Vamos a ir a Números 16. ¿Cuántos le tenemos confianza a nuestros primos? Aleluya. ¿Todos confiamos en nuestros primos? ¿Tú confías en los hijos de tus hermanos, tus sobrinos, que anden tus hijos con sus primos? Aleluya. Mira lo que dice. Vamos a ir a Números 16. Amén. Números 16, tenemos que saber, el verso 1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Moisés era de la tribu de Leví, Aarón era de la tribu de Leví. Coré y Moisés eran primos. Amén. Y su primo no estaba de acuerdo en que Dios había llamado a Moisés. Datán y Abiram, hijos de Eliab, eran bien amigos de Coré. No mis hijos, los hijos de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de los hijos de Rubén, de Jacob, de los hijos de Jacob, fue el primogénito de Jacob. En el verso 2, Coré, no se olviden ese nombre, Coré, primo de Moisés. Se levantaron, Coré era la cabecilla, era el líder. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Este Coré no escogió cualquier hombre, eran hombres, sin contar sus esposas y sus hijos. Ya se multiplican probablemente 2,000 y algo personas que estaban contra Moisés. Pero ¿quién era el cabecilla? Coré. Vino y organizó, y él se fue directamente con los líderes. Cuando llega un Coré a la congregación, él llega con mucho amor, llega a congregaciones actuales. Se gana la confianza del pastor, y si el pastor no tiene discernimiento, con tal de ver más personas en la iglesia, lo pone de líder de algo, y al rato se va y se lleva la mitad de la iglesia. Esos son los Corés en la iglesia. Amén. Entonces, Coré levantó toda esta gente, y en el verso 3, él organizó su propio séquito, porque estaba contra Moisés. Él decía que podía hacer las cosas mejor que Moisés. Yo puedo hacerlo mejor.
ese Moisés, mira, nos tiene en el desierto. Si ustedes me cogen por líder a mí, yo los llevo a Canaán más rápido que este Moisés. ¿A quién le había hablado Dios? ¿A Coré o a Moisés? A Moisés. No confíes en los pastores que se pongan por ellos mismos. Confía en aquellos que pone Dios. Amén. Verso 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, fíjate, era Coré y todo este séquito. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué vienes contra la congregación de Jehová? Wow. Vemos un grupo de personas desobedientes que estaban inconformes. Vamos a ver el verso 21 al 34 del mismo capítulo de Números 16. Los inconformes, los rebeldes, van a causar y van a tratar de convencerte. Apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjate, si tú lees todo el capítulo, leímos hasta el verso 3, pero si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que Dios le habló a Moisés y le dijo, mira Moisés, yo ya vi ese revoltoso, ya levantó muchas personas contra ti, no te preocupes, yo me encargo de él. Y en el verso, le dice en el verso 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, vamos a leer hasta el 30 por allá, amén. Habla a la congregación y diles, apártate de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Apártate de los revoltosos. Apártate de los inconformes. Apártate de los rebeldes. No pongas atención. Si ellos se fueron inconformes de aquí, apártate de ellos. Mira el verso 26. El verso 26 dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcas en todos sus pecados. Verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué culpa tenían las esposas y sus hijos de que les pasara solamente por seguir a un rebelde, a un inconforme, a un revoltoso? Cuando seguimos un rebelde, un inconforme, pagamos consecuencias nosotros y nuestros hijos. Verso 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas y que no lo hice de mi propia voluntad. Todavía escuchó la voz de Dios y le dijo a Coré y a todo su séquito, mira, esto es lo que va a suceder. Verso 29. Le estaba diciendo, yo estoy haciendo esto por mi voluntad, yo lo estoy haciendo porque Dios. Y dice, si como mueren todos estos hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Verso 30. Jehová no me envió, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra, fíjate lo que va a suceder. Si la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, descendieren vivos al Seúl, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Wow. La tierra, hermanos, estaba a punto de abrirse y tragarse a los rebeldes, a los que se irritan, a los irritadores. Siguiente verso, 31. Aconteció que cuando Moisés cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Verso 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Verso 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. El Seúl es el infierno. Descendieron vivos al Seúl, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de ellos de la congregación. ¿Quiénes? Los rebeldes, los inconformes, los que irritan a Dios. Pero mira el poderío de Dios, porque probablemente estoy yo aquí confiando en Moisés,
¿Y acaso una persona que se dejó llevar por Coré? La tierra se abre y solamente se lo traga a él, y yo sigo con Moisés. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que nosotros tenemos que ser obedientes. Aquí se oye demasiada fe, demasiado reino de Dios, cómo vivir plenamente en una completa salud. Creo yo que estamos en el lugar correcto, porque yo mismo vivo una vida plena en salud y en beneficios del reino de Dios. Amén. Creo que estamos en lo correcto. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Grandes hombres de Dios. Vemos, Coré fue un hombre de Dios, Dios lo puso por ser de la tribu de Leví. No era un sacerdote, pero era algo. Por ser de la tribu de David, Dios lo puso. Mas sin embargo, se rebeló. Grandes hombres de Dios no cumplen el pacto de Dios, se salen del pacto, actúan en contra del hombre que Dios pone. Vemos en la congregación de Israel que se encuentran los inconformes y los revoltosos, e incitan a otros a seguirlos. Muchos los siguen porque son hombres importantes. ¿Tú crees que iban a seguir a cualquiera? Dijeron, no, este primo de Moisés, este sabe algo, mejor lo voy a seguir a él. Pero a eso me refiero cuando a veces seguimos a pastores que se ponen por ellos, no los pone Dios. Estamos en un tremendo peligro. Amén. La gente siempre sigue a la mayoría. Eran muchos contra Moisés. Eran muchos contra Moisés. Y la gente siempre sigue la mayoría. Amén. Y por eso les gusta tener demasiado. Por eso en la mañana les dije, nosotros no somos muchos, pero sí somos los mejores. Amén. Solo que Dios siempre está con el que Él llama. Coré era familiar de Moisés, y así era familiar de Moisés. Y Dios había enviado a Moisés y Aarón. Pero Coré formó su propio grupo de hombres para quitar a Moisés. Ya vimos lo que sucedió. Nosotros vamos entendiendo, hasta este punto, vamos entendiendo por qué obedecer. El tema se llama ¿por qué obedecer? Hasta este punto vamos entendiendo por qué tenemos que obedecer. Nosotros ahora estamos bajo la gracia y estamos en un pacto mejor. Lucas 22:30 nos dice que Dios nos ha traído a un mejor pacto. En Lucas 22:30 nos dice que Dios nos trajo a un mejor pacto. Nos dice, lo vamos a leer, tomó el antiguo pacto y nos trajo a un nuevo pacto. Dice, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino. Sí, 22:30 creo que es. A ver, ¿sí? ¿Dónde está? 22:20, perdón. Sorry, es mía. ¿Ok? 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por nosotros se derrama. Que entramos a un nuevo pacto. ¿Se acuerdan? En Génesis 17 hizo un pacto de sangre. Moisés olvidó ese pacto de sangre. Cuando olvidó el pacto de sangre, Moisés mismo irritó a Dios y estuvo a punto de morir. Entonces nosotros entramos en un pacto de sangre a través de Jesús. Cuando yo entro en un pacto de sangre con Jesús, yo tengo que creer todo lo que Jesús hizo. Yo tengo que aceptar todo lo que Jesús tomó. Si Él tomó mis pecados, yo ya no tengo que tener conciencia de pecado. Yo ya no tengo pecado porque Él lo tomó. Ahora, yo ya no puedo tomar algo que no es mío. Si Él tomó mis pecados, yo ya no puedo tomar ese pecado para atrás. Yo no le puedo decir, ok, te llevaste todos mis pecados, pero déjame adulterar poquito. No, Él se llevó todo. O sea, Él se llevó todos mis pecados. Bueno, una mentirita piadosa. No, Él se llevó todo.
bueno, que tú sabes, soy hombre solo, soy mujer sola. Si caigo en fornicación, me caso con él y resuelvo la fornicación. No, porque él se llevó todos los pecados. Yo ahora no puedo fornicar, porque ya no hay pecado en mi mente. Porque él se llevó, vamos a ver en Mateo 26, 28. Él tomó el antiguo pacto y lo puso en su propio cuerpo y nos dio un pacto nuevo. Amén. En Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús derramó la sangre? Para redimirnos. Redimirnos de los pecados. Quiere decir que yo ya no tengo ningún pecado. También la redención, cuando quitó mis pecados, quitó mis enfermedades, quitó mis dolencias, quitó mi pobreza, quitó mi tristeza, quitó mis angustias. Todo quitó y se lo llevó Él en su cuerpo. Yo ya no puedo decirle: Jesús, yo era contento con la enfermedad que tenía, mejor regrésamela, ¿para qué te la llevaste? Y muchos cristianos están enfermos porque no saben el precio de la redención. No saben qué es la redención. Están enfocados en la salvación, están enfocados en ganar almas. Jesús nunca se enfocó en la salvación. Jesús se enfocó en traerte el reino de Dios y cómo vivir en el reino de Dios, porque en el reino de Dios fuiste redimido. No solamente fuiste salvo, fuiste redimido. Llegaste del poder de las tinieblas enfermo, pobre, abatido, triste. Cuando llegas al reino de Dios, esa paquetería se queda afuera. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice el nuevo pacto y nos quitó la conciencia de pecado y nos limpió por su sangre. Es importante que nosotros nos mantengamos obedeciendo el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Tenemos que acordarnos siempre de no salirnos del pacto, porque si nos salimos del pacto, hermanos, quedamos completamente desprotegidos. Que no se nos olvide eso. Isaías 53, para entender bien. Esta escritura es una promesa que está dentro del pacto de Dios. Y comienza el profeta Isaías diciendo: ciertamente, es una verdad. Él, ¿qué hizo? Se llevó. No se va a llevar. Él se llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Muchos cristianos enfermos ven la imagen de Jesús solamente como: ay, sufrió por mí. Eso quiere decir la otra parte: solamente lo tuvimos como que azotó, lo azotaron. Pero no tenemos que cada azote se llevó mi enfermedad. Y solamente, ay, tenemos compasión por esa imagen de Cristo crucificado. Dice: mira, Él se llevó tus enfermedades, Él se llevó tus dolencias, Él sufrió por ti. No lo veas simplemente como alguien que azotaron. Ve como alguien que se llevó tu diabetes. Ve como alguien que se llevó el cáncer. Ve como alguien que aún esta pandemia no lo puede tocar. Tienes que verlo de esa manera. Todavía esa pandemia no salía y Él ya se la había llevado. Así tenemos que ver a Cristo. Verso 5. En el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Si fuiste rebelde, Él se llevó tus rebeldías. Tengo que dejar de ser rebelde, inconforme. Él molido fue por nuestros pecados. Yo ya no tengo pecados. Todavía hay cristianos que dicen: es que soy pecador salvo por gracia. O eres pecador o eres salvo por gracia, pero no puede ver las dos cosas. Oímos todavía oraciones de pastores o de hombres que dicen, de hombres y mujeres de Dios, que se paran a orar aquí enfrente: Señor, perdóname porque soy un pecador. Tienen conciencia de pecado. Han hecho nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Tú ya no tienes conciencia de pecado.
Ni siquiera tienes que pensar, ay, pequé. No tienes conciencia de pecado. Porque Él se llevó todo en la cruz. ¿Me están siguiendo? Amén. Amén. Ok, ya leímos 53. ¿Dónde me quedé? A ver, aquí vamos, ok, si yo no obedezco, vamos a ver estas dos escrituras. Si yo no obedezco lo que dice esas dos escrituras, ¿saben lo que hago? Me salgo del pacto de Dios. Y si yo me salgo del pacto de Dios, yo me quedo desprotegido. Y si me quedo desprotegido, el diabetes va a morir conmigo, el diabetes me va a matar a mí. Porque me quedé desprotegido. Porque yo no creo lo que dice la palabra. Sí me la sé, la he oído muchas veces, pero no la creo. Porque si yo la creyera, la viviera y no dependiera de medicina. Dependiera de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero si yo no la creo, me salgo del pacto. Y si me salgo del pacto, quedo desprotegido. Y voy a caminar en dos mundos. ¿Quién va a ganar? ¿La medicina me va a sanar o Dios ya me sanó? Dios me sanó. Gloria a Dios. Aleluya. Si me salgo del pacto, me salgo de la protección, quedo sin la protección de Dios. Cuando nos quedamos sin la protección de Dios, ¿quién creen que se aprovecha y toma ventaja? El diablo. Porque vienen enfermedades y vienen problemas. Y saben que cuando un cristiano tiene problemas y tiene enfermedades, no se dan cuenta que salieron del pacto y están desprotegidos. ¿Saben lo que hace el cristiano que tiene problemas y enfermedades? ¿Saben lo que hace? ¿Qué hace? Ayúdenme. Se revela contra Dios. No, oran, porque todos lo quieren arreglar orando. Ay, Dios, ayúdame. Ay, Dios, voy a hablar a la hermanita para que ore por mí. Voy a hablar al pastor para que ore por mí. Todos quieren arreglar con oración. No hay nada de malo que oremos. Pero cuando oramos en fe, usando la palabra de Dios, probablemente mi fe todavía está débil. Yo tengo que buscar una persona que tenga una fe más grande que la mía, para que su fe más grande que la mía ayude a incrementar la mía que todavía está débil. Pero si yo le hablo a una persona que su fe está más débil que la mía y le digo, hermana, ore por mí. Ay, es que a lo mejor es la voluntad de Dios que usted se sí. No, ¿y para qué te hablé entonces? ¿De qué sirve que tú le hablas a un hermano de 20 años y no tenga fe? ¿Te vas a morir juntamente con él o te vas a enfermar juntamente con él? Esa es la realidad de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios tiene. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo? Amén. Ok. Cuando nosotros salimos de la protección de Dios, les decía, todo queremos arreglar con oración y usando recursos naturales. Bueno, yo voy a orar, hermana, pero si no me tomo la dosis de medicina, me dijo mi doctor que me puedo morir. Ore por mí, pero también le tomo mi dosis. Estoy usando recursos espirituales y recursos naturales. ¿Cuáles recursos crees que van a ganar? Lo más seguro es que te mueras prematuro, porque te sales del pacto de Dios. Y si yo prefiero los recursos naturales, Dios se quita y quedo desprotegido. Y la medicina va a traer efectos secundarios. Ya, gracias a Dios que esa medicina salió muy buena, ya me quitó este dolor, pero ahora te empieza a doler otro, o te dañaron los riñones o los pulmones. Amén. Alguien nos tiene que enseñar esto, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que obedecer, porque el obedecer nos trae grandes beneficios. Filipenses 2, 6 y 8. Tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte de cruz. Está hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. No tomó el cuerpo humano, pero no caminó como Dios en la tierra, sino que se despojó de ser Dios y tomó forma de hombre, hecho semejante como tú y como yo. Verso 8. En el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente. Mira lo que lo llevó a la obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. No, Él no murió con una muerte simple. Él murió con una muerte, las peores, la muerte de cruz. La obediencia resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. De entre los muertos. Para que nosotros ya no tengamos que pasar más sufrimientos, dolores y enfermedades. Cuando Él obedeció y fue muerto con muerte de cruz, esa misma obediencia de Él lo resucitó de entre los muertos para que nosotros ya no tengamos más sufrimientos, ya no tengamos más dolores, ya no tengamos más enfermedades. Tenemos que aprender y caminar en el nuevo pacto. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo y quedamos desprotegidos. Entonces, nuestro enemigo, el diablo, va a tomar los derechos legales que él tiene, trayendo enfermedad y trayendo dolencias. Esos son los derechos que él tiene. Amén. Si desobedecemos, rompemos la relación con el Padre. Pero Dios nos da la oportunidad de restaurar esa relación. Primera de Juan 1:8. Meditemos en estos 3 versos. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí es donde, si no te enseñan bien estas escrituras, te dicen, hermano, todos pecamos. ¿Verdad que te dicen eso? Todos pecamos. Y ponen una mentalidad de pecado. No te enseñan que tus pecados fueron quitados y Jesús los tomó. Pero aquí está hablando, ok, yo tengo pecado. Si yo, está hablando de esto, si tú y yo nos salimos del pacto de Dios, caímos en pecado. No necesitas fornicar, robar, mentir, adulterar o lo que sea. Solamente con yo no creer lo que dice Isaías 53, 4 y 5, me salgo del pacto de Dios y estoy en pecado. Porque soy desprotegido. Entonces el verso 9, si yo me doy cuenta, espérate un momento, yo sigo enfermo. Ya han orado por mí. Yo he creído que soy sano, pero si todavía siento los síntomas, todavía estoy enfermo. ¿Qué está pasando? El Espíritu de Dios te dice, lo que pasa es que tu relación personal conmigo está rota. No has caminado en mi pacto, y cuando no caminas en mi pacto quedas desprotegido. Y aunque te sepas de memoria Isaías o Primera de Pedro 2:24, por las heridas fuiste sanado, aunque te las sepas de memoria, no van a hacer efecto en tu vida porque no caminas en mi pacto. Estás en desobediencia. Y la desobediencia te aparta de mi pacto. Pero Dios es bueno. Y en el verso 9 nos da la solución. Nos dice, si confesamos esta falta, si yo confieso y digo, Señor, perdóname porque me he apartado de tu nuevo pacto. Me arrepiento y ahora entro en tu nuevo pacto. Yo te aseguro que al instante quedas sano. Pero si confesamos nuestros pecados, si confiesas que has estado en una relación rota con Él, desobedeciendo el pacto que Él hizo contigo, inmediatamente quedas sano porque Él es fiel y justo para perdonar esa falta de relación que tú tienes con Él. Si tú tienes un esposo, una novia, un hombre que amas mucho y no tienes una buena relación, te manda a dormir al sofá o te deja dormir en el garage o algo. Porque tu relación no está ahí. Está rota. Cuando nosotros rompemos nuestra relación con Dios, aun por mucho que Dios te ame, por mucho que Dios te quiera, por mucho que mandó a su Hijo Jesús, si tú estás con una relación rota, no puedes recibir tu sanidad. Pero cuando nosotros le pedimos perdón a Él
Él perdona mi falta de obediencia al pacto nuevo que hizo. ¿Y qué hace? Inmediatamente me limpia de toda maldad. Verso 10. Y cuando me limpia de toda maldad, mi cuerpo queda completamente sano. Si el mundo te metió deudas, tus deudas quedan completamente pagadas. Amén. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No, Padre, si yo he orado, yo ayuno 3 veces al día, oro 3 veces al día, voy a la iglesia siempre, leo tu palabra, ayudo al pobre, pero sigo enfermo. Es que no hemos operado en el pacto. ¿Cómo no opero en el pacto? En la última parte dice, porque la palabra de Él no está en ti. Y si la palabra de Él no está en ti, no estás operando en el pacto, por eso no has recibido tu sanidad. Vamos a decir, 3 de Juan 3:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién desea que tú seas prosperado? ¿Yo que me critican que hablo de prosperidad o Dios? ¿Quién desea que seas prosperado? Dios. El deseo de Dios es que tú seas prosperado. Está en ti si no quieres ser prosperado. Si es mejor ser pobre o enfermo, pues no prosperes, quédate enfermo y quédate pobre. Pero estás violando un pacto de Dios y estás haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no puede mentir. ¿Está muy profundo para ustedes o si les están entendiendo? ¿Sí? Amén. Me alegro. Gloria a Dios. Que Dios quiera lo mejor para ustedes. Amén. Dios, si nosotros no cumplimos nuestra parte del pacto, solo nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dios es fiel, Él siempre cumple su parte. No habla de pecados cometidos, sino el pecado de desobediencia. Si nuestra enfermedad o dolencia sigue, es porque nosotros no hemos hecho nuestra parte en el pacto con Dios. Mi parte en el pacto de Dios es creer. Mi parte en el pacto de Dios es creer, es hablar, es confesar la palabra, es vivir cada escritura que hable de sanidad y de bienestar. La Biblia está llena de promesas. Tú puedes tener tu mejor esposo, tu mejor esposa, tus mejores hijos, tu mejor casa. Está llena de promesas. Yo tengo que agarrar escrituras de promesas que hablen de mi promesa y hacerla realidad en mi vida sin tener duda en mi corazón. Porque si yo tengo duda en mi corazón que esto es real, estoy actuando fuera del pacto de Dios y por consiguiente no voy a obtener, aunque aquí estén y tengas 20 años de cristiano, no las puedes obtener. Amén. Ok. Dios es el que quiere mi bienestar, mi victoria, porque Él me la dio por Dios en Cristo Jesús. Solamente tengo que creer que Satanás ya fue derrotado, ya fue despojado de todo el poder que tenía contra mí, no solo contra mí, sino contra toda mi familia. Dios nos limpia y perdona. Él restaura la relación con Él para que nosotros caminemos dentro del pacto obedeciendo. Verso 9, leímos de 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves qué bonito se siente cuando tú caminas sin pecado? Y limpio de toda maldad, limpio de toda enfermedad, limpio de toda angustia, limpio de toda preocupación. Siempre meditando, Señor, cuando tú sientas un síntoma de dolor, cuando tú sientas que te tiran un dardo para fracasar, Padre, tu palabra dice que yo soy cabeza y no soy cola. Tu palabra dice que aunque me duelan las riumas, aunque sientan los sentidos las riumas esas, pero tu palabra dice que tú te llevaste mis riumas, tú te llevaste mis dolencias, tú te llevaste mis enfermedades, y yo no voy a creer lo que mis sentidos dicen, yo voy a creer lo que la palabra dice. Y cuando empiezas a creer la palabra que dice, empiezas a creerla, empiezas a vivirla en ti y no sientes en qué momento se fueron las riumas.
hasta te avientas un zapateado. Mariachi, por favor. Ese es el Dios que tú le sirves. Amén. Aleluya. Ese es el Dios que pagó un precio por ti. Santo. Amén. Ese es el Dios de milagros y señales. Dios nos limpia, nos perdona y restaura la relación con Él para caminar dentro de su pacto. Amén. Cuando nosotros comenzamos a creer y a vivir su palabra, nos perdona. Y su palabra comienza a sanarnos, a restaurarnos. Juan 15:7 nos dice: si tú habitas en mí, Jesús dice, si tú habitas en mí y mi palabra habita en ti, Aleluya. solamente tenemos que habitar en Él y que su palabra habite en mí. Amén. Y dice: todo lo que tú pidas en mi nombre te será hecho. Hay una condición: su palabra tiene que habitar en ti y tú tienes que habitar en Él. Sí. Cuando la palabra de Dios habita en ti y Él habita en ti, nada ni nadie te puede engañar. Amén. Eso lo dice Juan 15:7. Nosotros obtenemos todo en la fe que tengamos en su nombre. Nosotros obtenemos todo en la fe que obtengamos en su nombre. Si yo tengo una enfermedad y he nacido de nuevo, esa enfermedad no se va a quedar. Vamos a decir, ahí voy yo al médico y me dice: tiene esto. Gracias, doctor, lo aprecio mucho, see you later. O nunca te voy a ver ya. Yo voy a la casa, me diagnosticaron que se me quiere caer esta uña, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa uña se quede intacta. Por el poder de tu palabra, porque tú dices en tu palabra, simplemente por una uña. Sí, Señor. Pero si dices en un cárcel, te mandan bien temeroso a casa y le hablas a 20 iglesias para que oren por ti. Se te olvida que tú estás en pacto con Dios. Piensas que la oración de una multitud va. Amén. ¿A cuántas iglesias han orado por esta pandemia? Y la cosa se agrava. ¿Estarán orando lo correcto? ¿Saben que están en un pacto con Dios? Y que todo lo que piden en el nombre de Jesús será hecho. ¿O solamente gritan y claman: Padre, ten misericordia, ten piedad, somos pecadores y hemos pecado ante ti, límpianos de nuestro pecado? Esas son oraciones que vimos aún en Facebook Live. ¿Sí o no? Y tú le das like. Pero cuando sabes que estás en pacto y tú tienes el poder de Dios, pandemia jamás me vas a tocar a mí ni a mi casa. Así es, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que te diga el diablo: ¿quién tú eres? Soy un hijo de Dios, Aleluya. respaldado por la palabra de Dios. Amén. Yo no hablo otra cosa que mi Padre no habla. Yo no hago algo que mi Padre no haga. Yo estoy aquí en la tierra y hago lo que mi Padre dice que haga. Yo tengo poder contra ti, Satanás. Por eso no vas a tocar ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi cuarta ni mi quinta generación, porque yo me voy a comprometer a estar en el nuevo pacto. Y la pandemia tiene a muchos pastores y cristianos asustados, clamando, y se olvidan del nuevo pacto. Dios se mueve en misericordia, pero Él quiere que tengamos el 100% de las bendiciones. ¿Ok? La enfermedad no se va a quitar hasta que yo ponga palabra de Dios. Tengo que ponerla en mi mente, hablarla con mi boca y creerla en mi corazón. Romanos 18, 9 y 10 nos dice eso. Entonces, mi relación con Dios va a ser perfecta porque vivo de lo que su palabra de Dios dice. ¡Wow! Imagínate que tu vida sea perfecta porque vives solamente de lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú y yo vivimos solamente de lo que la palabra de Dios dice, tu vida es perfecta. Tu cuerpo probablemente no sea perfecto, pero tu vida es perfecta. Y no vamos a vivir de lo que los sentidos nos estén testificando. Éxodo 23, 25 y 26. En Éxodo 23 nos dice que obedecer y creer, vivir de la palabra, quita toda enfermedad y la muerte prematura. Tú no te asustes.
Si tú te mantienes en la palabra, vas a llegar a los 80 años en completa salud. Nunca vas a visitar una clínica, a menos que des la luz. Nunca vas a visitar una clínica, un doctor, nada. Vas a vivir 80 años en completa salud. Hermano, yo no lo digo. Yo no me lo inventé. Ahí está en la palabra. Alguien te la tiene que enseñar. Dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Y qué dice? ¿Quién va a quitar la enfermedad? Pastor Rubén, no. ¿Quién va a quitar la enfermedad? ¿Cuántas enfermedades? Dice, toda enfermedad de en medio de ti. Siguiente verso. Siguiente verso. Toma bien importante. Porque aquí habla que tú no tienes que morir antes de 80 años. Dice, no habrá mujer que aborte. Dios está contra el aborto. Ni estéril en tu tierra. Dice, yo completaré el número de tus días. ¿Cuántos años son el número de nuestros días? ¿Quieres saber, verdad? Vamos a Salmo 90:10. Yo sé que quieren saber. Y eso no es un invento mío, eso está en la palabra de Dios. Tú estás en esta tierra y tienes que completar los días. No tienes que morirte prematuramente. Cancela toda enfermedad, sea dolor de cabeza, gripa. La suegra de Pedro tenía una fiebre y Jesús se la quitó. Amén. Como también quitó grandes cosas. Verso 26, no, ya lo leímos, ¿verdad? Salmo 90:10. Los días tuyos de edad son de 70 años. Quédate tranquilo. Yo estoy tranquilo. Yo tengo 40 años. Para llegar a los 70 me faltan 30. Solo en 30 años un doctor no va a ver mi cuerpo, ni yo voy a ver al hospital. Tengo 40 años de edad. Me faltan 30. Ahora, si sigo robusto, se me dan 10 años. ¿Cuántos son? 80. Al menos tengo que llegar con ¿cuántos años? Sano y completamente. Nunca vas a visitar a un médico. ¿Cuántos años? 80. Ahí dice 80. Con todo, tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok, Salmo 91:16. Ahí también habla. Dice, te saciaré de larga vida. ¿Cuánta vida vas a tener? Larga. Tú no te puedes morir prematuramente. No te asustes. No te asustes. Si te detectaron una enfermedad, solamente habla la palabra, cree la palabra, ponla en tu mente, ponla en tu corazón, háblala con tu boca. Ponla en tu mente, ponla en tu corazón, háblala por tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 18. Amén. Te saciaré de larga vida y te mostraré salvación. Juan 10:10. El ladrón vino a robar, a matar y destruir. La pandemia vino a robarte, a matarte y destruirte. No te preocupes de esa pandemia. Yo vine para darte vida. ¿Y qué tipo de vida? Vida en abundancia. Esto lo dice Jesús. Yo creo 100% lo que diga Jesús. Yo no sé tú. Si Él dice que yo tengo vida y vida en abundancia, ¿por qué me preocupo cuando me duele la cabeza? ¿Por qué me preocupo? Claro que tengo que tomar mis medidas, porque si yo digo que esa pandemia no me toca, pero si soy desobediente me salgo del pacto y de la protección de Dios, y lo más seguro que la pandemia me toque. Pero si yo sigo obedeciendo, nunca me va a tocar. ¿Por qué no me salgo del pacto? Y si estoy en el pacto, estoy protegido. Ricardo está aquí, sus hijos están en México. Mientras él sigue en el pacto, sus hijos, aunque estén allá, su esposa, están protegidos. Amén. Si él dice, el próximo mes mi esposa y mis hijas están aquí, el próximo mes llegan aquí porque están dentro de un pacto. Amén. Y tienen la protección del pacto. Amén. Proverbios 4, 20 y 22. Salmo 18 primero Salmo 118 y 17. Y después Proverbios del 4, 20 y 22. Dice, no moriré, Salmo 118 y 17. No moriré, sino que voy a vivir y voy a encontrar. Imagínate todas las horas. Yo tengo 40 años, voy a llegar a los 80. A lo mejor yo voy a tener tataranietos. A mis tataranietos les voy a contar las grandes cosas de mi Dios.
Aleluya. No voy a morir, voy a vivir. Y a mis tataranitos les voy a contar las grandes cosas que Dios me hizo. Que me digan, Grandpa, ¿cuántos doctores fuiste? Ni los conozco, los doctores son mis enemigos. La medicina también. Amén. Bueno, estamos leyendo lo que la palabra dice. Yo no me lo estoy inventando. Amén. En Proverbios 4:20 dice que la palabra es medicina. 4:20-22. Hijo mío, está atento a las palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Medita en la palabra de día y de noche. Porque si meditas en esa palabra de día y de noche, son vida y medicina. Y la medicina de Dios no es una medicina corrupta que venden en las tiendas, corrompida, que causa efectos secundarios. Te destrozan tus órganos que fueron hechos por Dios. Cuando Dios te crió, sopló aliento de vida. Él no sopló enfermedad. Él sopló aliento de vida. Y cada órgano, pulmones, riñones, corazón, hígado, tripas y todo lo que tenemos son de Él. Y cuando nacimos de nuevo, te hizo una transfusión de sangre, sacó tu sangre vieja y te metió la sangre de Cristo. Por tus venas corre la sangre de Cristo. ¿Quién puede contaminar la sangre de Cristo? Nadie. Al menos que yo me salga del pacto. Y tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te va a hacer daño a ti, quiere que te salgas del pacto. Porque si Él te saca del pacto, caes en su territorio. Y en su territorio eres fácil presa para Él. ¿Están de acuerdo? Hebreos 4:12. La palabra es viva y es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Dios quiere que vivamos una vida plena en toda su gloria en nuestras vidas. Segunda de Crónicas 16. Segundo libro de las Crónicas 16, del 12 al 13. Amén. ¿Cómo dice? ¿Lo están leyendo? Wow. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó. Una enfermedad grave. Inmediatamente pidió oración y habló la palabra de Dios a sus pies y se sanó. ¿Qué hizo este hombre? ¿A quién buscó? ¿A quién buscó? No buscó a Dios. Buscó a los médicos. ¿Y los médicos lo salvaron? Verso 13. Y se murió. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿A quién buscó? ¿Y qué hicieron los médicos? Le ayudaron a morir antes de tiempo, ¿verdad? Le ayudaron a que no llegara a la edad promedio que Dios tiene. ¿Cuántos confían en sus doctores? Un pequeño apunte que hice, lo busqué en Google acerca del diccionario griego. El significado de farmacia, vamos a su origen etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del griego, exactamente, que se escribe de farmaquía, que a su vez procede de farmacón, que puede traducirse como veneno, incluso hechizo. Eso es lo que la palabra farmacia dice. La farmacia te vende hechizos y te vende veneno. ¿Cuántos quieren comprar? Búscalo. Yo busqué en diccionario griego, ¿verdad? Porque tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Yo te aseguro que Dios nunca te falla. Amén. Yo viví esa experiencia en la sanidad del cáncer de mi hija. Yo le oraba a Dios y yo le quité la medicina. Si se vinieron contra mí, a un hermano de la iglesia donde yo estaba, se vinieron contra mí, que era negligente. Cuando yo llevé a mi hija y revisaron porque su cáncer se le había bajado los pulmones, y cuando la revisaron, mi hija en ese tiempo tenía 11 años, 10 años por ahí. Es la que vino el domingo con su niñita chiquita. En sus pulmones
estaban completamente limpios y un doctor le dijo al otro, wow, la medicina hizo efecto, los pulmones están limpios. Yo no entendía inglés y no sé qué, pues le dije a mi hija, ¿qué dijo el doctor? Que la medicina está haciendo efecto. Dile que ya tiene 2 meses que no se la doy, nomás se la di como un par de veces. Y cuando le dijo eso a los doctores, me dijeron negligente, que mi hija se iba a morir. Mandaron llamar a otros doctores especialistas. Mira lo que hizo este hombre, una negligencia. Le dije, espérense, ¿cómo están los pulmones de mi hija limpios? Entonces, ¿por qué soy negligente? Ok, está bien. Ustedes los religiosos, así digo, ustedes los religiosos. Y pues, gloria a Dios. Amén. Pasó un tiempo y su cáncer en las cuerdas vocales se lo tenía que quemar con láser. Estoy hablando de 20 años atrás. Mi fe no estaba, apenas estaba. Yo había dejado ya mi primera iglesia porque no me llenaba de fe. Y Dios me llevó a una donde yo pensé en entrar en fe. Y fuimos. Y yo le hablaba a Dios y le dije, Dios, yo sé que tú puedes sanar a mi hija en una semana, pero a lo mejor mi fe no está para una semana. Yo le dije a Dios esto, te voy a dar oportunidad que la sanes en 2, fíjate. Y si tú la sanas en 2 semanas, yo te voy a servir a ti. Estoy hablando de 20 años. Yo no sabía que ese día iba a estar acá. Pero yo hice un pacto con él. A Dios le gusta que pactes, pero que cumplas el pacto. Cuando yo pacté con él, 2 semanas exactas, me habla el especialista de la garganta, me dice, tengo 2 meses o más que no veo a tu hija, no sé cuánto, 4 meses. Tráela porque quiero verle la garganta. Le digo, no le he operado, no le he visto. Ok, le dije a mi hija mayor, vamos, el doctor habló que quiere ver a la niña. Fuimos, la llevamos. 2 semanas yo le dije a Dios, mi fe estaba en 2 semanas. Muchas veces decimos en el tiempo de Dios no tiene tiempo, Dios espera el tiempo. Tú le dices a Dios el tiempo que tú quieres. Fuimos, se metieron ellas, las 2. No duraron mucho, el doctor la revisó y salieron risa y risa, las 2. Dice, la más grande me dice, Derek, tú tienes que creer esto. Le digo, ¿qué pasó? Dice, el doctor me pidió el nombre del doctor que operó a Maura. Le digo, ¿por qué? Porque dice que tiene una cicatriz perfecta, que le hicieron una cirugía perfecta, que a dónde la llevamos. ¿Y qué le dijiste? Que a ningún lado, que Dios la operó. ¿Y qué dijo el doctor? Ustedes los religiosos. Desde aquí, a la edad de, fue en el 2000, mi hija jamás volvió a pisar una clínica, nada más para cuando nació su niña. Y yo le dije al diablo, ¿y sabes qué, diablo? Ni $1 te voy a pagar de todo, porque ella se pasaba con especialistas en hospitales caros para niños. Dije, ni un penny te voy a pagar. Nunca me llegó un recibo. Está bien que no digas amén, a lo mejor no crees. Amén. Pero eso es al Dios que yo le sirvo. Y hoy mi hija trabaja en una agencia de cobros y me dice, hey, si a ti nunca te llegó que cobraron de cuando yo estuve en el hospital. Le dije, no, porque es otra de las cosas que yo le dije al diablo. So, prepárate porque el diablo te tiene que regresar todo lo que te robó. Así es, amén. Amén. Lo tienes que creer. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Llévense el CD. Vayan a YouTube. Si no entendiste mucho, ve a YouTube. Nos despedimos de Facebook Live, todos los hermanos que estuvieron conectados. Amén. Myron, thank you for being here. I know you don't understand English, but thank you for following us. Joan Novoa, en Ciudad Guzmán, en Guadalajara, le mandamos saludos. A Castrejón Julie, le mandamos saludos. Ray Silva, te saludamos. Y Rebeca Páez, de allá de Mandalay, también la mandamos saludos. Y todos los hermanos que se conectaron, hermano, Dios quiere tu sanidad, Dios quiere todo lo que te pertenece a ti, tierra. No para cuando llegues al cielo, aquí los tienes que tener. Dios les bendiga.